Muy, pero muy buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Miguel Fonseca y hoy empezaré un nuevo challenge. Y espero que me sigan en este challenge porque es algo diferente. Empezaremos a tocar la trompeta desde cero, desde las bases, la respiración, la embocadura, todo paso por paso. Si has pensado tocar trompeta y no sabes por dónde empezar, este video es para ti. El camino es largo, necesitamos mucho esfuerzo, mucha dedicación y lo más importante, disciplina, pero lo lograremos. Lo más importante para empezar a tocar la trompeta es tener una buena postura. O sea, nos vamos a sentar rectos, muy relajados. Vamos a sujetar la trompeta de esta manera. Mano izquierda, vamos a poner este dedo en el anillo, el otro dedo en el otro anillo y vamos a agarrarla de esta manera. La mano derecha es la que nos servirá para ejecutar las válvulas. Vamos a ayudarnos con el anillo aquí y ya tenemos la posición correcta para sostener la trompeta. El siguiente paso será tener una postura correcta, erguida, relajada pero erguida, como si te sintieras seguro de ti mismo, ¿ok? O sea, vamos directamente al asunto. Hoy empezaremos solamente con la respiración de la manera en que yo la veo. O sea, si cuando empecé a tocar la trompeta me hubieran enseñado esto, me hubiera ahorrado muchísimo tiempo. Y todo consiste en el flujo del aire. Pretendamos por un momento que en la mano izquierda tenemos algo caliente en esta mano y tenemos que soplar para enfriarlo, ¿ok? ¿Qué cosa haríamos? Tomaríamos un poco de aire relajado y soplaríamos suavemente . Este será nuestro primer ejercicio. ¿En qué consiste este ejercicio? En el flujo del aire. O sea, no necesitamos mucho aire, solo necesitamos una columna de aire consistente, fluida y directa y que no tenga obstrucciones de ningún tipo. Si puedes hacer este ejercicio, yo te recomiendo que lo hagas 4 o 5 veces. Muy lento, el aire muy despacio, todo que sea muy relajado. Solamente soplaremos y enfriaremos lo que tenemos en la mano, ¿ok? Vamos a hacerlo juntos. Recogemos el aire. Respiramos. Ok. Cuando lo hagas 10 veces te sentirás un poco mareado. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está acostumbrado a este tipo de respiración. Es adecuado empezar con una columna de aire fluida, constante y relajada para lograr el primer sonido de la trompeta. Ok, paso 2. Pasaremos directamente ya a la boquilla. ¿Qué haremos con la boquilla? La posición de la boca sería como para silbar. O sea que busca esa posición, trata de silbar. Y esa será la primera sensación para la trompeta, como si fueras a silbar. Vamos a colocar una boquilla y vamos a olvidar lo que siempre dicen de la trompeta. Aprieta los labios y trata de hacerlos vibrar. Bueno, eso es un ejercicio que haremos más adelante, pero en estos momentos no necesitamos nada de eso. Necesitamos colocar la boquilla y sacar el primer sonido de la trompeta. ¿Cómo lo haremos? Usando la columna de aire directa, vamos a tratar de posicionar la boquilla en la boca,
Cada cual tiene una embocadura diferente, depende de los dientes y de los grosor de los labios. Yo recomiendo colocarse en la boquilla directo, donde estés cómodo sin apretar, y empezar a soplar en esa boquilla, solamente a soplar. Te quitas la boquilla, vuelves. Si se fijan, yo no estoy haciendo ningún tipo de vibración, estoy solamente soplando y dejando que los labios se posicionen ellos solos dentro de la boquilla. Ese es un paso fundamental. Columna de aire directa y la embocadura sola se adaptará a tu fisionomía. Este es el paso número 2, ¿ok? Boquilla y soplar la boquilla. Vamos directamente al paso número 3. Sacar el primer sonido en la trompeta. Ahora vamos a usar el paso número 2, que es soplar en la boquilla, y vamos a probar de sacar cualquier tipo de sonido en la trompeta. De momento solamente sonido, sin hacer vibrar los labios. Vamos a sujetar la trompeta con la mano izquierda, la boquilla con la mano derecha, colocar la boquilla, soplar, y la segunda vez vamos a probar de soplar y sacar cualquier tipo de nota en la trompeta. Vamos a tener la trompeta en esta parte, vamos a soplar y vamos a unir boquilla con la trompeta soplando. Y vamos a tratar de sacar el primer sonido de la trompeta sin ningún tipo de vibración, solamente aire y boquilla, columna de aire directa, y vamos a probarlo. Ok, vamos. No importa que salga el sonido sucio, no importa el sonido, vamos a probarlo una y otra vez. Vamos a probar esto una y otra vez. Y ya tenemos el primer sonido con la trompeta. Atención, esto es un ejercicio que vamos a tener que usarlo y hacerlo por lo menos 15-20 minutos diario. Una sola nota y buscar sacar el primer sonido de la trompeta. Fundamental. El paso número 1. Sonido de la trompeta. Y de momento, si tienen algún tipo de duda o algo, no duden en escribirme. Este camino no es rápido, pero es real. Espero que se dediquen y que hagan hoy una promesa conmigo de tocar trompeta, y vamos a lograr el objetivo juntos. Nos vemos en el episodio número 2.